¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente sucede en el plano invisible cuando encargas una misa por un ser amado que ya ha partido de este mundo? Quizás te has quedado en el templo, después de haber presentado esa intención, con la profunda certeza de que un evento de inmensa trascendencia acababa de ocurrir, aunque sin poder descifrar su naturaleza exacta. Santa Teresa de Jesús, faro de la Iglesia y doctora del alma, fue protagonista de vivencias místicas tan profundas en torno a este misterio que incluso hoy, siglos más tarde, nos desvelan verdades capaces de transformar no solo tu manera de orar por los difuntos, sino tu entera comprensión sobre el destino eterno del alma. En una de esas noches de profundo silencio que envolvían el convento de San José, mientras Teresa se encontraba absorta en oración en la quietud de su celda, un suceso completamente inesperado la sorprendió. No se trataba de una visión ordinaria, ni de uno de los éxtasis místicos a los que ya estaba acostumbrada. Fue algo mucho más sutil, y a la vez inmensamente más impactante. Si estas reflexiones resuenan en tu espíritu, te invito a que nos acompañes en este viaje de descubrimiento. Sigue el canal La Morada Celestial, y permítenos guiarte a través de los misterios más profundos de la fe. Teresa percibió una presencia, una oleada de gratitud tan pura y abrumadora, que era evidente que no pertenecía a esta tierra. Se trataba del espíritu de una hermana carmelita, fallecida años atrás, que se le manifestaba no para suplicar oraciones, sino para expresar un agradecimiento infinito por una misa que Teresa había encargado para su eterno descanso. Pero lo que aquel espíritu le comunicó, cambiaría para siempre la percepción de la santa sobre el poder real y tangible del santo sacrificio. Madre, le transmitió aquella alma con una voz que no se oía con los oídos, sino que resonaba como una certeza infusa directamente en su corazón. Cuando usted ofreció esa misa por mí, no me envió simplemente plegarias, me envió la sangre misma de Cristo. Y fue esa sangre preciosa la que limpió las últimas manchas que me separaban de la visión beatífica del rostro de Dios. Teresa quedó inmóvil, comprendiendo que había sido testigo privilegiado de un acontecimiento que muy pocas almas tienen la gracia de presenciar, el instante preciso en que un alma es liberada de su purificación y accede a la gloria eterna. Y lo más asombroso de todo era que esta liberación había sido catalizada por el simple gesto de ofrecer una misa con devoción y amor. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que esto implica? Cuando ofreces una Eucaristía por alguien que ha fallecido, no estás meramente enviando pensamientos positivos o energías afectuosas, estás participando activamente en la reactualización del mismo sacrificio de Cristo en el Calvario. Estás, por un acto de fe, aplicando los méritos infinitos de su pasión, muerte y resurrección a esa alma concreta que tanto lo necesita. Aquella noche, Santa Teresa comprendió con una claridad meridiana que cada misa es como abrir un manantial de gracia divina, que brota directamente desde el corazón traspasado de Jesús y fluye hasta el alma necesitada de purificación. Y tú, casi sin percatarte, te conviertes en el canal de esa gracia, en el instrumento elegido por Dios para llevar consuelo, alivio y liberación a quien ya no puede merecer por sí mismo. Pero los descubrimientos de Santa Teresa no terminaron ahí, algo todavía más sorprendente le fue revelado. Las almas del purgatorio no son meras receptoras pasivas de nuestras oraciones, ellas desde su estado de purificación, también interceden por nosotros con una fuerza espiritual y una gratitud que los que aún vivimos apenas podemos concebir. En otra ocasión, mientras Teresa atravesaba una severa crisis espiritual, una noche oscura del alma, donde se sentía abandonada y experimentaba una profunda sequedad en la oración, aquella misma alma que había sido liberada gracias a su misa se le presentó de nuevo. Esta vez, no venía a agradecer, sino a devolver la caridad que había recibido. Ahora yo oro por usted, Madre, le comunicó el alma bienaventurada, y mis plegarias ante el trono de Dios tienen una eficacia especial, porque ya estoy completamente purificada, y mi amor por Él es perfecto. Fue entonces cuando Teresa entendió la existencia de una sublime economía espiritual divina, una circulación de gracia y amor entre la Iglesia peregrina en la tierra, la purgante que se purifica y la triunfante en el cielo.
Esta comunión de los santos trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Cuando ofreces una misa por un difunto, no solo le ayudas a él en su camino hacia la gloria, sino que te ayudas inmensamente a ti mismo, porque esa alma, una vez liberada y gozando de la presencia de Dios, se convierte en tu intercesor particular y poderosísimo ante el trono del Altísimo. Es como si cada misa que ofreces fuera una inversión espiritual con rendimientos eternos, no solo para el alma que la recibe, sino también para el generoso oferente. ¿No te parece extraordinario que el mismo acto de caridad que puede liberar a un alma de sus penas también multiplique las bendiciones y gracias en tu propia vida? Los teólogos místicos lo denominan la comunión de los santos, pero Santa Teresa lo vivió en carne propia y lo describe con una sencillez que conmueve el alma. Las almas que están en proceso de purificación aman a Dios con una intensidad que nosotros, todavía anclados en la carne, apenas podemos empezar a comprender. Cuando las socorremos, nos devuelven ese amor multiplicado por 100. Imagina por un instante, cada vez que encargas una misa por un alma, estás forjando una alianza espiritual eterna. Esa alma, una vez que alcanza la visión beatífica, se convierte en tu abogada celestial, intercediendo por ti ante Dios con una eficacia que ninguna oración meramente humana puede igualar. ¿Cuántas veces has sentido que tus plegarias no son escuchadas, que el cielo parece guardar silencio ante tus súplicas? Santa Teresa te diría que quizás la respuesta reside en ser más generoso ofreciendo misas por las almas benditas, porque cuando tú liberas a un alma de sus penas, esa misma alma se convierte en tu intercesor más potente y agradecido, incluso si esa alma ya hubiera alcanzado la gloria eterna en el momento de tu ofrenda. El valor infinito de la misa no se pierde. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, la aplica a otras almas que sí necesitan esa ayuda. Es una inversión espiritual que jamás cae en saco roto, siempre produce frutos, aunque no siempre seamos conscientes de dónde y cómo florecen. Santa Teresa nos relata una experiencia que la marcó profundamente y que desvela el impacto inmediato que puede tener una misa ofrecida con fervor. Durante una grave enfermedad, cuando ella misma se encontraba al borde de la muerte, tuvo una visión del alma de su padre, fallecido años antes. Su padre no se le apareció para despedirse, sino para revelarle algo asombroso. «Hija mía», le dijo, «la misa que mandaron celebrar por mí inmediatamente después de mi fallecimiento fue lo que me salvó de largos años de purificación. En el instante mismo de la consagración, sentí como las últimas cadenas que me ataban al amor propio se rompían y pude volar directamente a los brazos del Padre». Esta revelación llenó a Teresa de una alegría inmensa, pero también de un sentido de responsabilidad aún más profundo. Comprendió que el timing de nuestras oraciones por los difuntos puede ser crucial. Las primeras horas y días después de la muerte, escribía, son especialmente importantes para el alma que acaba de partir. Es cuando más necesita de nuestro auxilio espiritual, cuando nuestra caridad puede ahorrarle años de purificación. Por ello, recomendaba encarecidamente, que tan pronto se tenga noticia del fallecimiento de alguien, se encargue de inmediato una misa por el descanso de su alma. Santa Teresa también relató haber presenciado en varias ocasiones cómo las almas recibían un alivio instantáneo durante el momento preciso de la consagración en una misa ofrecida por ellas. Es como si el cielo se abriera, describía, y un rayo de la misericordia divina descendiera directamente sobre esa alma purificando en un instante lo que podría haberle costado años de sufrimiento purificador. Esta simultaneidad entre el acto litúrgico en la tierra y el alivio celestial le confirmaba una y otra vez que el santo sacrificio trasciende todas las barreras del tiempo y del espacio, conectando nuestro presente con la eternidad de Dios. ¿Sabías que Santa Teresa recomendaba también unir nuestros propios sufrimientos a las misas que ofrecemos por los difuntos? Cuando ofrezco una misa por un alma, explicaba, procuro también ofrecer todos mis dolores físicos, mis arideces espirituales, mis pequeños sacrificios cotidianos, uniéndolo todo al sacrificio de Cristo en el altar. Esta práctica, según la santa, multiplica exponencialmente la eficacia de la misa, porque añade a los méritos infinitos de Cristo los méritos finitos, pero reales y valiosos,
de nuestras propias pruebas abrazadas con amor. En uno de sus escritos más íntimos, Santa Teresa revela algo que podría parecer sorprendente: las almas del purgatorio poseen una capacidad de amor y gratitud que supera infinitamente la de los vivos. Cuando un alma purificada se me aparece para agradecer, escribía, siento un amor tan intenso, tan puro, tan ardiente, que comprendo por qué decía San Pablo que ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Estas almas, liberadas ya de todo egoísmo y purificadas en el fuego del amor divino, aman con una intensidad que quienes aún vivimos en la carne solo podemos imaginar. Teresa descubrió que establecer una amistad espiritual con las almas del purgatorio era una de las devociones más fructíferas de su vida interior. Ellas se convierten en nuestras intercesoras más fieles, enseñaba, porque conocen por experiencia propia el valor de cada oración, de cada sacrificio y de cada misa ofrecida por un alma en necesidad. Cuando desarrollas el hábito de ofrecer regularmente misas por las almas benditas, no solo las ayudas a ellas, sino que te rodeas de una nube de testigos e intercesores que ruegan constantemente por ti ante el trono de Dios. Sin embargo, Santa Teresa también advertía sobre un aspecto crucial: la importancia de ofrecer estas misas con total desprendimiento, sin buscar recompensas o favores a cambio. La caridad más pura, explicaba, es aquella que se ejercita sin esperar retribución. Cuando ofrezco una misa por un alma, no debe ser con la esperanza secreta de que esa alma me ayude después, sino únicamente por amor a Dios y por compasión hacia quien sufre. Esta pureza de intención, según Teresa, es lo que convierte nuestras ofrendas en verdaderos actos de caridad sobrenatural. ¿Has experimentado alguna vez, después de ofrecer una misa por un ser querido fallecido, una sensación inexplicable de que esa persona está bien, de que ha encontrado la paz? Santa Teresa explicaría ese sentimiento como una sutil confirmación espiritual que Dios concede a veces a quien ejercita la caridad para con los difuntos. Es como si el mismo Dios, decía, nos diera una pequeña señal de que nuestra ofrenda ha sido bien recibida y ha producido el fruto deseado en el alma por la que oramos. Santa Teresa enseñaba que existe una graduación en la eficacia de los sufragios que podemos ofrecer por las almas del purgatorio. En primer lugar, y con una eficacia incomparable, se encuentra el santo sacrificio de la misa. Una sola misa, escribía, vale más para un alma que 1000 años de otras oraciones, porque en la misa se actualiza la misma pasión y muerte de Cristo. Después venían las oraciones del Santo Rosario, especialmente cuando se ofrecían con la intención específica de alcanzar la liberación de un alma. En tercer lugar, las limosnas dadas en memoria del difunto, porque la caridad material ejercida en nombre de un alma tiene un valor espiritual para su purificación. Pero Teresa también revelaba que existen momentos del año litúrgico especialmente propicios para ofrecer sufragios por los difuntos. Los días entre el 1 y el 8 de noviembre, explicaba, son como una ventana abierta entre el cielo y la tierra, donde nuestras oraciones por los muertos tienen una eficacia multiplicada. Durante la octava de los fieles difuntos, recomendaba intensificar las misas, las oraciones y los sacrificios, porque en esos días la Iglesia entera se une en una súplica colectiva que tiene un poder extraordinario para liberar almas del purgatorio. Santa Teresa también aconseja aprovechar los momentos de mayor fervor espiritual para ofrecer intenciones por los difuntos. Después de comulgar, enseñaba, cuando Cristo está sacramentalmente presente en mi alma, es cuando mis oraciones por los muertos tienen mayor poder. Durante esos instantes de unión eucarística, recomendaba presentar mentalmente a Jesús las almas por las que queremos interceder, pidiéndole que su presencia real en nosotros se transforme en gracia efectiva para ellas. ¿Sabías que Santa Teresa recomendaba también crear lo que ella llamaba una lista espiritual de las almas por las que queremos orar regularmente? Tengo siempre presente, escribía, una relación de las almas que más necesitan de mis sufragios: mis padres, mis hermanas religiosas fallecidas, las personas que me hicieron bien en vida, y especialmente, aquellas que sé que murieron en circunstancias difíciles. Esta práctica sistemática de caridad espiritual, según Teresa,
organiza nuestra vida de oración y asegura que no nos olvidemos de quienes más necesitan de nuestro auxilio. En sus últimos años de vida, Santa Teresa experimentó lo que ella describía como la consumación de la caridad para con los difuntos. Ya no necesitaba esforzarse por recordar a las almas del purgatorio, ellas mismas se hacían presentes en su oración como si hubiera desarrollado una sensibilidad especial para percibir sus necesidades espirituales. Mi alma, escribía, se ha convertido en una ventana abierta entre la tierra y purgatorio, donde las súplicas de las almas necesitadas llegan constantemente a mi corazón. Esta gracia extraordinaria era, según ella, el fruto de años de caridad constante para con los difuntos. Santa Teresa llegó a comprender que la devoción a las almas del purgatorio no era una práctica piadosa más, sino una verdadera escuela de santidad. Quien aprende a amar a las almas que no puede ver, enseñaba, desarrolla una capacidad de amor sobrenatural que lo prepara para amar al mismo Dios con mayor pureza. La caridad para con los difuntos purifica el corazón de todo egoísmo, porque es un amor completamente desinteresado, ejercitado hacia quien ya no puede retribuir ningún favor temporal. En uno de sus últimos escritos, Teresa dejó lo que podríamos considerar su testamento espiritual sobre esta devoción: hijas mías, no os olvidéis nunca de las almas santas que esperan nuestra caridad. Ellas son nuestras hermanas invisibles, nuestras futuras intercesoras, nuestras compañeras en el camino hacia la eternidad. Cada misa que ofrezcáis por ellas es una inversión para vuestro propio destino eterno, porque quien ejercita la misericordia, misericordia alcanzará, y quien libera almas, encontrará su propia alma libre en el día de su muerte. ¿Entiendes ahora por qué Santa Teresa consideraba la devoción a las almas del purgatorio como una de las prácticas espirituales más importantes de la vida cristiana? No es solo un acto de caridad hacia los muertos, sino una escuela de amor desinteresado, una fuente de intercesión celestial, una preparación para nuestra propia muerte, y una participación activa en la obra redentora de Cristo. Cuando ofreces una misa por un alma del purgatorio, no solo la ayudas a ella, te transformas a ti mismo en un instrumento de la misericordia divina, y te preparas para recibir esa misma misericordia, cuando tú mismo necesites purificación. Santa Teresa te lo asegura desde el cielo: ningún acto de caridad con las almas santas queda sin recompensa. Es una ley espiritual, tan cierta como las leyes de la física. La caridad espiritual siempre retorna multiplicada, y el canal más directo de esa caridad es el santo sacrificio de la misa, donde se actualiza el poder redentor de la cruz de Cristo. Santa Teresa relata en sus escritos más íntimos una experiencia que cambió para siempre su comprensión sobre el estado de las almas después de la muerte. Durante una oración profunda, fue arrebatada en éxtasis y transportada en espíritu a los lugares de purificación, donde las almas esperan ser completamente limpiadas antes de entrar en el cielo. Lo que vio allí la llenó de una compasión tan intensa que durante días no pudo dejar de llorar. No eran lugares de castigo cruel, sino de purificación amorosa, donde las almas ardían, no en llamas de tormento, sino en el fuego del amor de Dios, que consumía todo aquello que les impedía ser completamente santas. Vi almas que sufrían intensamente, escribió Teresa, pero su sufrimiento era dulce, porque sabían que cada dolor las acercaba más a Dios. Lo que más me impresionó fue descubrir que una sola misa ofrecida por ellas tenía más poder para aliviar sus penas que 1000 años de su propio sufrimiento. Teresa comprendió entonces que el santo sacrificio posee una eficacia infinita, porque no es una oración humana, sino la misma oración de Cristo al Padre. Cuando un sacerdote eleva la hostia consagrada y dice por las almas del purgatorio, está aplicando directamente los méritos de la pasión de Jesús a esas almas sedientas de purificación. Pero hay algo más que Teresa descubrió y que pocas personas comprenden: las almas del purgatorio no pueden merecer por sí mismas. Se encuentran en un estado de pasividad total, dependiendo completamente de las oraciones y sacrificios de los vivos. Es como si estuvieran en una prisión de amor, donde el único alivio posible proviene de la caridad de quienes todavía peregrinamos en la tierra. ¿Te das cuenta de la responsabilidad y el privilegio que esto representa? Tienes en tus manos el poder de acelerar la entrada de un alma en el cielo. Puedes ser el instrumento que Dios use para transformar el sufrimiento de purificación en gozo eterno.
Santa Teresa solía decir a sus hermanas: no hay caridad más grande que liberar a un alma del purgatorio, porque es un acto de amor que trasciende la muerte y toca el corazón mismo de Dios. Cada vez que ofreces una misa por un difunto, no estás solo haciendo un gesto piadoso, estás participando en la obra redentora de Cristo, estás siendo corredentor con Él, estás ejerciendo un sacerdocio espiritual que tiene efectos eternos. ¿Existe algo más sublime que saber que tu pequeño sacrificio puede abrir las puertas del paraíso a un alma que espera? Si sientes que este mensaje está tocando algo profundo en tu corazón, escribe en los comentarios: Santa Teresa, enséñame a orar por las almas del purgatorio. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo estos tesoros espirituales que pueden transformar tu vida de oración. Comparte este video con alguien que necesite conocer el poder de la misa por los difuntos. Lo que Santa Teresa experimentó después de estas revelaciones místicas fue una transformación radical en su forma de entender la muerte y la vida eterna. Ya no veía la muerte como una separación definitiva, sino como una transición, un umbral donde el amor y la oración podían seguir fluyendo entre los vivos y los que habían partido. Comenzó a ofrecer misas sistemáticamente, no solo por las almas que conocía, sino también por todas aquellas almas olvidadas, abandonadas, sin nadie que orara por ellas. Y fue entonces cuando experimentó algo que la llenó de asombro: las apariciones de almas agradecidas se multiplicaron. Una noche, después de haber ofrecido varias misas por las almas más abandonadas del purgatorio, Teresa fue visitada por una multitud de almas luminosas que venían a darle las gracias antes de ascender al cielo. «Madre», le dijeron a coro, «usted ha sido el último eslabón de amor que necesitábamos para completar nuestra purificación. Su caridad ha roto las cadenas que nos ataban al dolor». Teresa comprendió entonces que existe una jerarquía de eficacia en las oraciones por los difuntos. Las misas son las más poderosas, seguidas de las oraciones del rosario, las limosnas dadas en su memoria, y los sacrificios ofrecidos por su descanso eterno. Pero Santa Teresa descubrió algo que cambió completamente su perspectiva sobre la oración por los muertos. No todas las almas necesitan la misma cantidad de sufragios. Algunas que murieron en gran santidad necesitan muy pocas oraciones para completar su purificación. Otras, que arrastraban pecados veniales o apegos desordenados, requieren más ayuda espiritual. Y algunas que murieron en estado de gracia pero con muchas imperfecciones, pueden necesitar años de oraciones constantes. Por eso escribió Teresa: nunca debemos cesar de orar por nuestros difuntos, especialmente por aquellos que sabemos que no llevaron una vida completamente santa.